tenemos. Amén. Justo estaba viendo también, creo que mi prima Maribel también está aquí. Yo doy gracias a Dios porque tengo a mis hermanas, tengo a mis primos, a mis sobrinos, no todos, pero una parte de mi familia sirviendo a Dios. Yo la verdad que le agradezco a Dios por ello, que podamos ser siervos, siervas del Señor, sirviéndole a Él en todo tiempo. Y quizás estoy recordando ahorita cómo comenzamos, ¿no? Comenzamos chiquillas, chibolitas allí, un poquito más chiquillas. Comenzamos a encontrarnos con Jesús y luego le buscábamos. De verdad que Dios ha sido muy fiel porque nos hemos mantenido firmes. Así también tú tienes que mantenerte firme en el Señor con lo que Él te está dando. Amén. Muy bien, hoy día entonces vamos a hablar de una mujer que quizás muchas de nosotras hemos tenido una imagen, un perfil de ella totalmente distorsionado quizás, porque es muy famosa ella. Y eso hace de que las diferentes personas, ¿no? En los diferentes lugares donde la conocen a ella, puedan presentar una imagen que quizás no concuerde con lo que la palabra de Dios nos dice. Y hoy tenemos que aprender y tenemos que hablar de ella, porque es una mujer muy importante y es una mujer de la cual tenemos también que aprender mucho. ¿Amén? Muy bien, y yo sé que en este tiempo Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a ministrar a nosotras. Amén. Quiero nombrar el nombre de esta mujer. Y yo sé que cuando la mencionan, sí, la conozco. Vamos a hablar hoy de María, la madre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca de ella. Por ahí creo que he visto al apóstol Evaldo desde Brasil. Saludos, querido apóstol Evaldo. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de esta mujer, de María. Y yo les decía al inicio que a veces tenemos un perfil distorsionado de ella, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, ¿está bien? Así que hoy día vamos a ir a algunos libros, todos están en el Nuevo Testamento, los Evangelios. Vamos a comenzar por el libro de Mateo, capítulo 1. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1. Y ahí vamos a ver cómo la Biblia nos presenta a María. Algunas personas también dicen, no, yo no quiero escuchar de María, no. Y otras dicen, sí, María es lo máximo. Y sí, seguramente por ahí ambas partes tienen cierta razón, pero hoy vamos a descubrir algo más de ella. Mateo capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas es que cuando María se entera de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella para concebir a Jesús, María estaba en una relación. Ella tenía una relación con José. Y no es que estaban casados, ellos, dice aquí, estaban desposada María, es decir, en la cultura hebrea, el matrimonio tiene dos etapas, ¿no? Y en aquellos tiempos esto era mucho más fuerte aún. La primera era, en realidad, el compromiso. Era ese compromiso que hacía la pareja, ¿no? Esta pareja se comprometía a casarse y ya el hombre tomaba ciertos derechos jurídicos y la mujer también, en ambos, pero eso era la primera etapa. Después de aproximadamente un año, ellos tenían que pasar a la segunda etapa. ¿Y cuál era esta segunda etapa? Esta segunda etapa era ya la unión. ¿Y cómo se sellaba esto? El esposo recibía a la esposa en su casa, ¿no? En la casa, y a partir de esos momentos ellos ya eran considerados y se sellaba el matrimonio, ¿no? Tanto jurídicamente
como físicamente, ¿no? Ellos ya podían estar, convivir y tener una vida, una relación de pareja. Entonces, aquí la palabra nos dice que ella estaba desposada, o sea, no estaba totalmente casada, sino estaba en la primera etapa, en la etapa del compromiso. ¿Está bien? Eso sería bueno que quede claro porque a veces nos confundimos. Y dice el versículo 19, José su marido, como era justo, y por eso habla de su marido, porque estaba en la primera parte de la relación, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Acá hay una característica muy interesante de José. No dice solamente José su marido no quería infamarla, sino dice José su marido era justo, era un hombre justo. Y un hombre justo no era un hombre que, bueno, a ver, débil espiritualmente. No, lo más probable es que José era un hombre instruido en la palabra, era un hombre que cumplía los principios, los mandamientos, que ofrendaba a Dios, era un hombre justo. Versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, en la traducción hebrea Yeshua, ¿no? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acá hay dos cosas también que yo quisiera llamar tu atención. Lo primero es que José dice que él le dice el Señor que esto que estaba pasando es lo anunciado por los profetas. O sea, esto que estaba sucediendo con María y con José no era una situación eventual, no era una situación que se apareció un fantasma o algo así, no. Esto fue anunciado por los profetas que iba a suceder. Y aquí en el versículo 23 se reafirma que María era virgen, y cuando está hablando de virgen, no está hablando de una María con una aureola, o que está allí estática, una María poderosa, una María sobreprotectora y tierna. No, está hablando de la virginidad en la parte sexual, porque ella no podía tener relaciones sexuales con su medio marido, vamos a llamarlo así, hasta que se complete el matrimonio. Entonces, vemos allí que versículo 24 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, aceptó a María. Versículo 25, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales, a eso se refiere la palabra, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús o Yeshua. ¿No? Entonces, hasta ahí vamos viendo el contexto. La situación de María era una situación quizás difícil para enfrentar ante la sociedad. Primero ante José, y para José era mucho más difícil. Imagínense, él ni la había tocado, pero de un momento a otro parece que está embarazada. Pero José era un hombre justo. Él entendió cuando se le apareció el ángel del Señor. Él entendió, y el ángel le habló de los profetas, y él comenzó a entender y él recibió eso. Un hombre que no tiene discernimiento de Dios no va a poder entender de eso, ¿verdad? Un hombre que no tiene intimidad, comunión, que no conoce la palabra, no entendería, más bien hubiese dicho, no, esto es un sueño, así que María, yo te desecho. Entonces, vamos ahora a Lucas, capítulo 1 también. Lucas, capítulo 1, ahí está más adelantito, y vamos a ver en el versículo 26, Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Sí? ¿Ya lo tienen todas? Muy bien. Saludos a todos. Saludos. ¡Ay, mi sobrina Maciel! Ella también es una sierva del Señor. A Jesús Leonardo, bendición. Edith, bendiciones Edith, mientras que van buscando Lucas 1, 26. También, ay, qué bonita están allí. Saludos para todos ustedes. Muy bien, Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel, en esos tiempos los ángeles tenían mucho trabajo.
En estos tiempos creo que los ángeles están ahí sentaditos, ahí diciendo no me mandan trabajo de abajo, así que hay que mandarle trabajo a los ángeles. Dice, en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. Y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, otra vez, virgen se refiere a que no tuvo relaciones sexuales, era María. Y fíjense ustedes, 28, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo así el ángel, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Dios mío, esto es, si yo terminaría aquí la prédica, ya tendríamos muchísimo para poder recibir. Porque primero se le presenta un ángel a esta mujer y le saluda el ángel. En la versión hebrea, cuando dice salve, en realidad es un saludo. Y este saludo en la cultura hebrea era shalom. Lo que el ángel le dice en sí es shalom, muy favorecida, el Señor es contigo. En estos versículos vemos cómo es que la gracia de Dios comienza a manifestarse en la vida de María. Y luego dice, acercándose a ella, 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que este saludo, esta salutación sería, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yeshua. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, una pregunta justa, creo yo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, cuando se refiere a no conozco varón, se está refiriendo a que no había tenido intimidad con su pareja, en este caso José. Versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36, y he aquí tu parienta, Elizabeth, dice, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Ahí donde está, repite, nada hay imposible para Dios, para mi Dios. Versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. ¿Cómo crees tú que se fue ese ángel? Yo creo que ese ángel se fue danzando, alegre. Oh, una sierva de Dios, he estado delante de una sierva de Dios. Y acá hay 3 cosas importantes. He tenido que leer todo esto para que entendamos las cosas maravillosas que le estaban en estos momentos sucediendo a María, a esta mujer. Y primero físicamente, lo primero es que ella era una virgen. Y de repente, así como en estos tiempos, la santidad, la pureza, ¿no? Para nosotras las mujeres, en esa área de repente es muy... Hay mucho libertinaje, hay mucho rechazo a eso. En aquellas épocas también. Pero así como hoy, habían hombres y mujeres justos, hombres y mujeres que se guardaban. ¿Se guardaban para qué? ¿Para sufrir? No. Uno se guarda no para sufrir, uno se guarda para poder agradar a Dios y luego experimentar en el matrimonio la belleza de la relación sexual de una pareja. Y María tenía esto en su corazón porque era una mujer que temía a Dios, y José también, eran justos. 2, eso era lo primero, lo físico. Ahora 2, el testimonio de María. Yo creo que el testimonio de María era poderoso. Voy a decirlo poderoso en comparación conmigo, en comparación de repente con muchas mujeres. Porque esta mujer, cuando el ángel la saluda y no le dice, oh mujer, tú, mujer pecadora, oh María, tú tienes que arreglar cuentas con Dios porque Dios te va a dar algo muy interesante. No, el ángel se presenta y le dice, muy favorecida,
El ángel se sorprende a ver lo que emanaba de la vida de María. ¿Y a qué me refiero exactamente? Me refiero a la gracia. Y no a la gracia salvadora, la que viene a través de Jesucristo. La que tú y yo, cuando una vez le hemos aceptado en nuestro corazón a Él, viene una gracia, una vida abundante, esa gracia, ese amor del Señor que nos permite tener contacto con Él. No me refiero a esa gracia, me refiero a la gracia que depende de mi testimonio, de tu testimonio. ¿Y cómo puedo expresar esa gracia? Esa gracia a través de mi conducta, a través de mi comportamiento, a través de saber quién soy. María era una hija de Dios, desconocida de repente porque no tenía ningún cargo, no tenía ninguna influencia en la sociedad, pero era una mujer que amaba a Dios. Era una mujer que buscaba que con su testimonio, el primero que se agradase con su testimonio sea Dios. Y es por eso que el ángel se impresiona. Y ella, seguramente impactada por todo eso también, porque ella no se ensoberbece y dice, ay, yo soy la muy favorecida. No, ella seguramente se quedó ahí esperando a la expectativa, ¿qué pasa? ¿Quién me está hablando? Pero el ángel se maravilló de la conducta de María y es por eso que le dice, muy favorecida, bendita tú serás entre todas las mujeres. Entonces, en el testimonio, es muy importante nuestro testimonio para Dios. ¿Cuál es tu testimonio cuando estás cocinando? ¿Cuál es tu testimonio cuando estás lavando? Cuando estás trabajando? ¿Cuál es tu testimonio cuando estás cuidando a tus hijos o cuando estás atendiendo a tu esposo? ¿Cuál es tu testimonio cuando estás cuidando de tus padres, de tus hermanos? ¿Cuál es tu testimonio? Dios o los ángeles y también el mío, ¿verdad? Yo también me hago esa pregunta. Los ángeles se acercarán a tu casa y dirán, oh, muy favorecida Ruth, muy favorecida María, muy favorecida Yesenia, muy favorecida Rosita, muy favorecida y Lili, muy favorecida. O los ángeles dirán, Dios mío, ¿dónde llegué? Me voy, ya regreso cuando le pase su mal carácter, su actitud. ¿Qué es lo que harán los ángeles cuando descienden y comienzan a vernos? Ojo, estoy hablando de los ángeles primero. Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo hacemos las cosas para agradarle a Él? Porque dice la palabra del Señor que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer como para el Señor. Entonces, una pregunta que todos los días tenemos que hacer. Yo, en estos tiempos que he aprendido a cocinar más, yo a veces, me molestaba, pero es que esto, ¿cómo se pica? Porque cuando uno no tiene experiencia de algo, uno es torpe para eso. Y entonces estaba ahí y me acordaba y decía, Señor, tú me estás mirando. Bueno, a ver, zanahoria, venga para acá, zanahoria. Y comenzaba con el cuchillo ahí y ponía música. Porque quiero agradarle a mi Señor primero. A veces con mi esposo, a veces de repente hacíamos algo y yo, no, pero así no. Y Ruth, yo te estoy mirando. Ruth, voy a mandar un ángel para ver cómo estás. Sí, mi vida, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar en mi testimonio, en la gracia que yo estoy emanando para con mi Padre primero. Y como consecuencia, los demás son beneficiados. No es que uno agarre y dice, tengo que tratarlo bien, tengo que tratarla bien, tengo que portarme bien, tengo que hacer esto bien. No, cuando es así, es por obligación. Es para el hombre, es para la persona. Pero cuando yo lo hago para Dios, todo cambia, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo segundo. Y lo tercero, este tercer punto es la causa de todo lo demás que hemos hablado, de la parte física y del testimonio. La vida espiritual de María. María estaba conectada totalmente con el mundo espiritual. Porque a María, si se asustó, es verdad, con la presencia de alguien, ¿quién no lo haría? ¿Verdad?
Pero María, una vez que el ángel comenzó a hablarle y a tratar con ella, María no dijo, ay no, es un fantasma, será o no será Dios, será un ángel o alguien está penando o qué será. No, María comenzó a conectarse, a entrar en esa comunicación con el ángel y a entender que, verdad, los profetas dijeron eso, es verdad, Dios se ha fijado en mí. Ella comenzó a entender el mundo espiritual que estaba moviéndose alrededor de ella. Amadas, tenemos que estar apercibidas todos los días. ¿Qué es lo que sucede a nuestro alrededor? Cuando a veces queremos enojarnos, ¿qué está pasando? No puede pasar esto, Señor, tú eres mi alegría. Cuando tengo sentimientos de tristeza, de alguna ansiedad, Señor, no, yo no puedo, porque tu palabra dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Saben? María conocía la palabra de Dios. María hablaba con Dios. María sabía de qué era percibir el ambiente de los ángeles. ¿Cuántos ángeles de repente han pasado por nuestra casa? Y nosotros a los ángeles los hemos tratado mal, porque no nos dábamos cuenta que eran ángeles. ¿Te has puesto a pensar eso? Entonces María tenía eso, ese discernimiento espiritual. Y eso le hace a ella ponerse en su posición de una sierva del Señor, una hija de Dios. Porque cuando María le responde, desde el versículo 28 hasta el 36, cuando hemos estado leyendo, y si tú quieres leerlo una vez más, después lo puedes hacer. En el versículo 38 María le dice al ángel, le dice, ¿no? He aquí tu sierva, he aquí la sierva del Señor. Ella se pone, valga la redundancia, en su posición, que era una sierva del Señor. Ella no dice, yo soy la desposada de José, yo soy descendiente de Tano. Dice, yo soy la sierva del Señor. Qué importante es saber nuestra posición, declararlo y tener esa convicción en nuestro corazón. Y luego le dice, no solamente se queda con eso, sino dice una frase que es muy difícil para ti y para mí. Dice, hágase conmigo conforme a lo que has dicho. En el mismo versículo 38. Hágase conmigo conforme a lo que has dicho. Ella aceptó hacer la voluntad de Dios. Ella sabía que esa era la voluntad de Dios. Ella no dijo, voy a orar. No. Primero voy a orar. Voy a ver primero si eres un ángel. 2, si esto es de Dios, porque no me parece. No me voy a meter en problemas. Ella dijo, hágase conmigo la voluntad de Dios. Y luego, ahí pasa, cuando ustedes van a ir leyendo, ya no lo puedo leer por cuestión de tiempo, pero ella, el ángel le dice que su prima, su pariente Elizabeth, que era estéril y que tenía ya a la edad avanzada, iba a concebir, o ya había concebido, que tenía 6 meses. Y María, después que escucha al ángel, María agarra, se cambia y se va a ver a su prima Elizabeth. Y la encuentra, y cuando llega ante Elizabeth, dice la palabra de Dios que el bebé se movió y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjense ustedes la unción que había en María y que ella estaba dejando fluir. Sabes, a veces tenemos problemas nosotras. ¿Cuál es? Que tenemos unción, porque tú y yo tenemos una unción, la unción del Santo, pero dejamos esa unción allí. O la usamos solamente en los cultos, cuando voy a dirigir, a ministrar, cuando voy a hacer algo para Dios, entre comillas. Señor, que fluya tu unción. La unción de Dios es para todo tiempo. María fue a visitar a su prima y su prima recibió el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Y ahí nomás no se quedó eso, sino que dice la palabra que el bebé, ya después Elizabeth le dice a María, el bebé que está aquí en mi vientre, se alegró, se movió y el bebé
se llenó de alegría. O sea, la unción llegó hasta este pequeño que estaba en el vientre de Elizabeth. Y el bebé estaba ahí alegre por la presencia de María. Pero ¿saben qué era? Era esa gracia que ella tenía, ese trabajo que ella había hecho en su vida para tener una vida cada vez mejor delante de Dios. Otra pregunta, cuando tú estás o llegas a un lugar, ¿tu vida ministra alegría? Es complicado, ¿verdad? Yo misma me evalúo y digo, Señor, yo siempre quiero eso, pero a veces uno se olvida. Pero practiquemos. Si no practicas, no va a fluir eso de un momento a otro. Practica. Cuando llegues a un lugar, trata de estar sonriendo, trata de, si ves alguna situación difícil, trae tranquilidad, ora, pero trae alegría a los ambientes donde tú llegas. Y Elizabeth también le dice en el versículo 45, bienaventurada la que creyó, le dice Elizabeth a María, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. María confiaba en el Señor. María confiaba en que Dios no se había olvidado de ella ni de su pueblo, de esa salvación que Dios había establecido para su pueblo. Y ella cuando creyó, dice, ¿no? Confió en el Señor, ¿no? Por eso Elizabeth reafirma eso. Y una vez más, tenemos que confiar. Dios te ha dicho que hagas algo especial para su reino. Porque a veces, yo sé que para las cosas que no son del reino, no necesita Dios empujarnos a veces. Y así, tengo un trabajo más, yo voy, hay que limpiar la casa, hay que cocinar, yo, cada uno según lo que domina. Pero a veces para las cosas del reino, para las cosas de Dios, voy a pensarlo, voy a ver si tiene tiempo, voy a ver mi agenda, a ver por favor cómo estoy. Después. Pero María creyó que Dios tenía una promesa y ella lo tomó y ella comenzó a fluir en eso. Y a partir del versículo 46, María comienza a fluir. Ora, no sé si ha sido una oración, una adoración, una canción, una prédica, pero miren lo que dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María estaba allí declarando humildad, pero también una identidad de quién era ella. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Ella declaraba las grandes cosas. No lo ocultaba, no decía, no le voy a decir porque si no la hermana se va a molestar, o mi hermano, mi familia, no van a decir que me estoy creyendo. No, ella decía grandes cosas, porque ha hecho grandes cosas el Señor. Santo es su nombre. Reconoce la grandeza de Dios. Versículo 50, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Sabes, Dios es un Dios de generaciones. Dios no se olvida de ti, no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tus hijos, no se ha olvidado de tus nietos. Dios va a obrar en tus generaciones, por eso tienes que prepararte. Versículo 51, hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos, dice, colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Todas estas palabras, hablan de una mujer que verdaderamente buscaba a Dios. Sabes, yo no puedo tener más de Dios no haciendo nada para Dios, no buscando nada para Dios, estando estática ahí. Todos los días yo tengo que buscar a mi Padre, a mi Señor, para que Él me cambie. Pregunta, ¿sí o no que Dios tiene que cambiar algo en ti? Y tú, ahora dime, ¿sí o no que Dios tiene alguien que cambiar en ti? Dime a mí también. Sí, Dios tiene que cambiar algo en nosotras todos los días. Y María, luego nació Jesús,
Cuando nació Jesús también, y ahí esto lo voy a hablar, ya ustedes lo pueden leer en el libro de Lucas capítulo 2, cuando el ángel avisa a los pastores que había nacido el Salvador, y los pastores vienen, encuentran a María y a José, y dice, ¿no?, que los pastores comenzaron a contarle lo que el ángel le había dicho acerca del Salvador, del Cristo que había nacido. Y dice la palabra en Lucas 2:19, que María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Hay muchas cosas que tenemos que aprender a meditar, a usar aquí nuestra mente. Señor, tengo la mente tuya. Hay situaciones que pasan, sabes, tus hijos, tus familiares, tus padres, de repente tu esposo, quién sé yo, quién sabe, ¿no? La persona que está contigo. De repente tú ves ciertas cosas buenas. Me tienes que meditar en ello. Tienes que ver qué es lo que Dios está queriendo para sus vidas. ¿Por qué está así? O de repente no es algo bueno y tú te das cuenta. Medita eso y Dios te va a revelar qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer. Y dice después, ¿no? Esto también es otra situación cuando ya Jesús estaba grande, en las bodas de Canaán, ¿no? En Lucas capítulo 2 del versículo 1 al 5 dice que fueron a una boda, fueron invitados, María, Jesús fueron, y en eso se acabó el vino y Jesús le dice, ¿no? María en el versículo 3 le dice, faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, se acabó el vino de los novios, la celebración. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, aún no ha venido mi hora. Versículo 5, su madre dijo a los que servían, su madre, María no le dijo, a ver, ya, no, Jesús, tienes que hacer eso, ya yo soy tu mamá, así que te ordeno que hagas vino. Su madre, María, no dijo eso, porque María sabía su posición. María sabía que Jesús era el Salvador. María sabía que había sido Dios quien había enviado a Jesús y que ella solamente fue un instrumento para traer al mundo al Salvador. Y María, miren lo que no le dice nada a Jesús, le dice después, versículo 5, su madre dijo a quienes, a los que servían, Lucas 2:5, haced todo lo que os dijere, es decir, obedezcan en todo a Jesús, obedezcan en todo al Salvador. Esto es lo que hace que María entienda su posición. Ella sabía que no podía ser superior a Jesús. Jesús ya estaba comenzando su ministerio. Jesús ya estaba comenzando a entrar a ese momento difícil. María estuvo con Jesús. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ella estuvo allí también acompañando a Jesús. Pero ella no trató de evitar que se hagan cosas. No, Jesús, escóndete o ándate. No, porque ella sabía perfectamente para la misión de su hijo. Ella sabía perfectamente su propia misión. Su misión acabó cuando ya Jesús murió y resucitó. Y la misión de Jesús comenzó a crecer y hasta hoy esa misión sigue a través de ti y de mí. Amén. Así que, para terminar, ¿cómo es que están nuestras convicciones? ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo está nuestra conducta, nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra vida? Si tú eres soltera, ¿cómo estás tú guardando aquel tesoro precioso para Dios y para quien va a ser tu esposo? Saben, a veces cuando somos solteras, quizás por nuestra baja autoestima, quizás porque nuestros padres a veces no nos brindaron el amor, el cariño, pensamos que vienen los chicos y dicen, sí, tú me gustas y tú y esto, y te hacen los piropos y todo. Y luego consiguen lo que quieren, no todos, consiguen lo que quieren y luego te abandonan. Tú vales mucho para el Señor, tú que eres soltera, tú vales mucho para Dios. Guárdate, es lo más precioso que te puede pasar. ¿Cómo está tu testimonio? Para con Dios primero, para con las personas, ¿traes alegría? ¿Cuál es tu papel en el caso de las que son madres? ¿Cómo está tu posición como madre? ¿Tú estás identificando cuál es el llamado que Dios está dando a tus hijos? A los más pequeñitos, no, pero que ese es pequeñito que vas a ver. No,
Desde el más pequeñito, Dios ya tiene un llamado, una misión. Dios está levantando una generación en este tiempo joven para servirle. Entonces, ¿cuál es tu posición de madre? ¿Estás ayudando a Dios, siendo ese instrumento de Dios para formar a tus hijos conforme a la palabra de Dios? ¿Estás preparada para ayudar a tus hijos en ese llamado? Porque no debe ser fácil. Hay pruebas. Todo siervo de Dios, toda sierva de Dios pasa pruebas. Amén. ¿Y cuál es tu posición en el mundo espiritual? ¿Cómo te llevas con los ángeles? Hablas en el sentido de que les dices, porque los ángeles han sido puestos para servirnos. Les dices, Señor, que desciendan tus ángeles. Señor, envío ángeles alrededor de mi esposo, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá. Señor, que esta casa sea campamento de ángeles. O los ángeles están, como decía al principio, allí sin hacer nada, mirando abajo, nadie me llama. ¿Cuál es tu posición en el mundo espiritual? ¿Crees en la palabra? ¿Crees a los profetas? ¿Crees lo que está aquí? ¿Crees que Jesús va a venir otra vez por segunda vez? Necesitamos examinar todo eso en nuestro corazón, porque los tiempos son peligrosos. Cristo viene y nos tiene que encontrar preparadas y firmes. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos allí. Creo que se me está pasando el tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Señor, queremos primeramente pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos por nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Perdónanos por no ser buenas administradoras de nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor. Mas en el nombre de Jesús nos arrepentimos, te entregamos nuestro corazón, nuestra mente y decimos, Señor, he aquí tu sierva, Señor, somos tus siervas. Haz con nosotras conforme a tu voluntad, Señor. Te entregamos todo nuestro ser a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que la gracia del Señor sea sobre nuestras vidas todos los días. Y antes de terminar, quiero decirles algo. ¿Se acuerdan que hemos estado al inicio haciendo desafíos, retos? Bueno, hemos dejado por un tiempo esto porque estábamos tomando allí, algunas ya habían comenzado a trabajar, a estudiar, y entonces yo supongo que ya la mayoría estamos allí disciplinadas un poquito, ordenando nuestros horarios, ¿no? Entonces,